Amados, que la paz de Dios, la gracia y la virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Saludos fraternales a todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe y a todo el cuerpo ministerial. Soy el reverendo Ángel Luis Bruno. Doy gracias al Señor por este privilegio que tengo en estos momentos de exponer la palabra del Señor. En este preciso instante estaré hablando sobre el tema Soy Pentecostés, pero creo en el séptimo día como el día de reposo. Quiero decirles, amados hermanos, que hace aproximadamente 3 años y medio que vengo alabado el Cordero del Señor, guardando el día séptimo como el día de reposo y no el domingo como nos habían enseñado. Como le dije antes, hace aproximadamente 3 años y medio estuve predicando la palabra del Señor en Chicago, Illinois. Y estuve predicando bajo el tema la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue a partir de ahí que el Espíritu Santo de Dios me llevó a la palabra del Señor, tan profundo en este tema que tuve que escudriñar la palabra del Señor para entender lo que Dios quería que yo, alabado el Cordero del Señor, prosiguiera predicando. Recuerdo que en esa ocasión, mientras predicaba la palabra del Señor, bajo el tema de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice la palabra del Señor que resucitó el primer día de la semana, que vendría siendo el domingo. Así lo confirma la santa inspiradora palabra del Señor. Quiero decirles que una vez que hube predicado la palabra del Señor, comenzaron pues las llamadas al pastor de la iglesia. Y el mismo pastor me llamó aparte y me dijo: Bruno, no quiero que vuelva a predicar sobre el tema del séptimo día. Me pareció aquello tan controversial que esto me motivó a mí a escudriñar más profundo en la palabra del Señor sobre el día de reposo, el séptimo día, porque fue el séptimo día que Dios nos dio a nosotros para que reposáramos en ese día y no el domingo, como lo afirma la Iglesia Católica. Amados hermanos, vamos pues a la santa e inspiradora palabra del Señor. Y vamos a dar lectura en la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 2 y versículo 2 en adelante de la santa inspiradora palabra del Señor. La misma lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sea Cristo glorificado. Notemos lo que la misma palabra del Señor manifiesta y dice que Dios bendijo y santificó el día séptimo, porque en él había reposado de toda la obra que había hecho, había creado.
Pregunto, ¿por qué Dios va a santificar el día séptimo y a bendecirlo? Sea Cristo glorificado. Amados hermanos, en Isaías capítulo 40 y versículo 28 de la santa e inspiradora palabra del Señor, sea Cristo glorificado, dice de la siguiente manera, y quiero que vayamos a la palabra del Señor en Isaías 40, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Sea Cristo glorificado. Número 1, dice la palabra del Señor: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dice la palabra del Señor: su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, amado, ¿cómo es posible que el hombre quiera cambiar lo que ya Dios estableció en la santa e inspiradora palabra del Señor? Sea Cristo glorificado por toda la eternidad. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Sea Cristo glorificado, porque es la única que puede hablar a nuestras vidas. Sea Cristo glorificado. En el Salmo 139 y versículo 6 de la santa inspiradora palabra del Señor, dice de la siguiente manera, hablando David, aquel hombre que tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Él dice en el Salmo 139, versículo 6 de la santa inspiradora palabra del Señor: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amados hermanos, no podemos comprender por más que tratemos de comprender a nuestro Dios en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Alto es, no lo puedo comprender, dice David, alabado el Cordero del Señor en este salmo. Ahora bien, vamos a retroceder al libro del Génesis, alabado el Cordero del Señor. Los primeros 5 libros se le atribuyen a Moisés como que él los escribió. Claro está, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, Moisés escribió, alabado el Cordero del Señor, los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco. Sea Cristo glorificado. Alabado el Cordero del Señor. Bien, para aquellos que dicen alabado el Cordero del Señor, que esto es cuestión de la ley, alabado el que vive y reina para siempre, hay algo muy importante. Todavía el hombre, oiga bien, todavía el hombre no había sido creado. En Génesis capítulo 1, alabado el Cordero del Señor, y en el versículo 26 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Moisés está haciendo un relato de la historia, alabado el Señor, de toda la creación. Es decir, que todavía el hombre no había sido formado por Dios. Sea Cristo glorificado, y ya Dios había establecido, alabado el Cordero del Señor, que había que guardar el 6º día, porque en él había reposado de toda la obra que Dios había hecho en la creación. Vamos al Génesis capítulo 2 y versículo 7 de la santa e inspiradora palabra del Señor, cuando vemos que sí, entonces el hombre
está siendo formado por Dios. Sea Cristo glorificado. Dice de esta manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ve usted, amados hermanos, es ahí en el capítulo 2, versículo 7, cuando el hombre está siendo formado. Alabado el Cordero del Señor, del polvo de la tierra. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. Y dice Dios que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Alabado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora bien, vamos al libro de Éxodo. Alabado el Cordero del Señor, sea Cristo glorificado, porque todo lo tenemos que probar bajo el único libro que puede, alabado el Cordero del Señor, probarse toda doctrina y todo lo que podamos, alabado el Cordero del Señor, predicar conforme a la palabra del Señor. En Éxodo, capítulo 20, y versículo 8 de la santa inspiradora palabra del Señor, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sea Cristo glorificado. Volvamos a retroceder en el libro del Génesis. ¿Quién fue el que bendijo y santificó el día de reposo? Fue Dios. Ahora Dios le otorga la autoridad, por decirlo así, al hombre, de que santifique el día de reposo. De los 10 mandamientos, el único que dice como un recordatorio es, alabado el Señor, precisamente el número 4, cuando le dice al hombre: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. 6 días trabajará y hará toda la obra, mas el 7º día el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Es decir, que esta ordenanza no era solamente para el pueblo de Israel. Sea Cristo glorificado. Ni siquiera había existido el primer judío. Alabado el Cordero del Señor, cuando Dios le da ordenanza al hombre de que había que guardar el día de reposo. Que también el extranjero que estuviera dentro de las puertas, alabado el Señor, tenía que guardar el día de reposo. Y la salvación, amado hermano, viene a través de los judíos. Yo no sé por qué puerta tú quieres entrar, alabado el Cordero del Señor, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo también fue judío. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. Sea Cristo glorificado. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice de la siguiente forma, y estoy leyendo la palabra del Señor: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento. Alabado el Cordero del Señor. Y no un mandamiento establecido por los hombres, es un mandamiento establecido por Dios. Guardará el día de reposo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajará y hará toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú, sea Cristo glorificado. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el día de reposo. Sea Cristo glorificado.
No me vengas a decir que ahí claro está hablando alabado el Cordero del Señor del pueblo de Israel, y que ahí dice alabado el Señor que se acordara que había estado cautivo en el pueblo de Egipto, alabado el Señor. Déjame decirte que no solamente el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, sino que también habían otras muchas naciones que estuvieron cautivos juntamente con el pueblo de Israel. Sea Cristo glorificado. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí para darle los 10 mandamientos? No solamente se está quebrantando el día séptimo y no se guarda alabado el Cordero del Señor, sino también alabado el que vive y reina para siempre. El mandamiento que dice que no te harás imágenes, ni te postrarás a ella, ni las honrarás. Alabado el Cordero del Señor. Es decir que no son 8, alabado el Cordero del Señor, los mandamientos que hay que guardar. La Biblia dice que son 10. Y si son 10, son 10 los que tenemos que guardar. Alabado el Cordero del Señor. Ahora bien, cuando Moisés está en el monte y por la mano de Dios, Dios está escribiendo los 10 mandamientos, el pueblo estaba, alabado el Cordero del Señor, sumergido en la idolatría. Alabado el Cordero del Señor. Dios le dice a Moisés que descienda, porque el pueblo, alabado el Cordero del Señor, está sumergido completamente en la idolatría. Cuando Moisés llega y ve, alabado el Señor, la condición del pueblo, como el pueblo, alabado el Cordero del Señor, estaba adorando aquel becerro de oro, alabado el Señor, que su hermano Aarón, alabado el Cordero del Señor, había hecho, porque Moisés estaba delante de la presencia del Señor. Sea Cristo glorificado. El pueblo le dijo a Aarón, el hermano de Moisés, alabado el Señor, que le hiciera dioses como tenían las demás naciones. Sea Cristo glorificado. Moisés había descendido del monte con las 2 tablas de la ley en sus manos, y él quebró las 2 tablas de la ley. Alabado el Cordero que vive y que reina para siempre delante de aquel pueblo. Usted podría decir alabado el Cordero del Señor, y entonces pues se eliminaron por completo los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos estaban escritos en aquellas tablas de piedra. Alabado el Cordero del Señor. Oiga bien, Dios vuelve a hablarle entonces a Moisés, alabado el Cordero del Señor, sea Cristo glorificado, allá en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer, alabado el Cordero del Señor, Deuteronomio capítulo 9 y versículo 17 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Dice así: entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos, alabado el Cordero del Señor, y las quebré delante de vuestros ojos. Sea Cristo glorificado. Es decir, Moisés tomó las 2 tablas de la ley, del testimonio, alabado el Cordero del Señor, de los 10 mandamientos, y los quebró delante del pueblo, alabado el Cordero del Señor. Ahí estaba escrito, alabado el Cordero del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si él quiebra las tablas de la ley, alabado el Señor, podríamos decir que estaba eliminado. Pero Dios vuelve a hablarle a Moisés y le dice: prepárate, alabado el Cordero del Señor, 2 tablas semejantes a las primeras, alabado el Señor, y sube ante mi presencia. Volvió Dios, alabado el Cordero del Señor, a escribir los 10 mandamientos, y el 4º mandamiento estuvo, alabado el Señor, en las primeras tablas, en el mismo lugar el 4º mandamiento, y en la segunda tabla, alabado el Cordero del Señor, de piedra, que Moisés, alabado el Señor, había preparado, Dios volvió a poner el recordatorio de guardar el día de reposo. Sea Cristo glorificado. Le había dicho a Moisés una vez más:
que subiera alabado el Cordero del Señor al monte e hiciera alabado el Cordero del Señor como la primera vez 2 tablas alabado el Cordero del Señor de piedra, y volvió Dios la segunda vez a escribir los 10 mandamientos, alabado el Cordero del Señor. Ahora, en esta segunda ocasión, alabado el Cordero del Señor, hay cosas muy profundas también, porque en esta vez Dios le dice a Moisés que hiciera un arca, alabado el Cordero que vive y reina para siempre de madera de acacia, alabado el Cordero del Señor, lo cual hizo Moisés. Y esa segunda tabla, alabado el Cordero del Señor, Moisés la introdujo dentro del arca que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Amados hermanos, alabado el Cordero del Señor. El arca tipificaba la presencia de Dios. Ahora alabado el Cordero del Señor para que Moisés no volviera a romper, a quebrar las tablas de los 10 mandamientos. Dios le dice que haga un arca, alabado el Cordero del Señor, y allí introdujera, alabado el Cordero del Señor, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Sea Cristo glorificado. Entonces, si el arca representaba la presencia de Dios, ¿dónde están los 10 mandamientos? Alabado el Cordero del Señor. Están dentro del cuerpo de nuestro Dios. Alabado el Cordero del Señor que vive y que reina para siempre, para que entonces, alabado el Cordero del Señor, se hace más fuerte. Hay que guardar los 10 mandamientos como lo establece la santa e inspiradora palabra del Señor. Los primeros 10 mandamientos de aquellas primeras tablas que fueron quebradas por Moisés cuando vio al pueblo sumergido en la idolatría, le costaron a Moisés 40 días de ayuno. Alabado el Cordero del Señor con sus noches. La segunda tabla donde se escribieron, alabado el Cordero del Señor, nuevamente los 10 mandamientos le costaron a Moisés 80 días de ayuno. Y me vas a decir tú, alabado el Cordero del Señor, sea Cristo glorificado, que no hay que guardar el día de reposo. El día de reposo hay que guardarlo porque es un mandamiento establecido por Dios. Sea Cristo glorificado. Bien, ¿por cuánto tiempo se tendría que guardar el día de reposo? Alabado el Cordero del Señor que vive y que reina para siempre. Sea Cristo glorificado. El mismo Señor Jesucristo, oye bien, alabado el Cordero que vive y que reina para siempre. En Mateo, capítulo 24 de la santa inspiradora palabra del Señor, aquí hace la narración, alabado el Cordero del Señor, señales antes del fin. Bendita la misericordia de Dios que es para siempre. Que vendrían, alabado el Señor, muchos en el nombre del Señor, diciendo que ellos serían el Cristo. Alabado el Cordero del Señor. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Alabado el Cordero del Señor. No os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares de la tierra. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Alabado el Señor. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos llenos de tantos falsos profetas. Alabado el Cordero del Señor en el día actual en el cual estamos viviendo. Sea Cristo glorificado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Sea Cristo glorificado. Pero quiero leerte el versículo 20. Alabado el Señor, de Mateo, capítulo 24, versículo 20 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Una vez que acontezca todas estas cosas, dice el Señor como advertencia: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Sea Cristo glorificado. ¿Por qué el Señor mencionó el día de reposo? Porque hasta la actualidad, aun cuando vengan todas estas cosas aconteciendo, que ciertamente, alabado el Señor, muchas de ellas se han cumplido ya, como terremoto, hambre, pestilencia en muchos lugares de la tierra. Sea Cristo glorificado. ¿Hasta cuándo se tendría que guardar el día de reposo? Hasta la eternidad. Sea Cristo glorificado. Isaías capítulo 66 y versículo 22 de la palabra del Señor. Oye bien lo que dice, alabado el Señor, porque no lo dice el hermano Bruno, alabado el Cordero del Señor. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, alabado el Señor, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Sea Cristo glorificado. Amado, la palabra de Dios habla claro que hay que guardar el día de reposo. Sea Cristo glorificado. Pues aquí dice que alabado el Cordero del Señor, de día de reposo vendrán a adorar, alabado el Cordero del Señor, delante de Dios todas las naciones. Salvador Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo pregunto, ¿a quién tenemos que seguir? Alabado el Cordero que vive y que reina para siempre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como era su costumbre. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 16 de la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer conforme como era su costumbre. Alabado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora bien, vamos al libro de los Hechos. Alabado el Cordero del Señor, donde aparece el apóstol Pablo, el cual es el apóstol de nosotros los gentiles. Alabado el Cordero del Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 14 de la palabra del Señor. Ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía, a Pisia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ese es, alabado el Cordero del Señor, Pablo. Alabado el Cordero que vive y que reina para siempre, que acostumbraba ir a la sinagoga el día de reposo. Alabado el Cordero del Señor. Que si nosotros los gentiles tenemos que guardarlo o no, el día de reposo. Ahí mismo en Hechos capítulo 13, versículo 42 de la palabra del Señor. Y lo voy a leer. Alabado el Señor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que le siguiera, alabado el Señor, el próximo día de reposo, les hablase de estas cosas, alabado el Cordero del Señor. Y dice la palabra del Señor que reunido en la sinagoga, ahí habían gentiles que estaban escuchando lo que
el apóstol Pablo estaba diciendo dentro de la sinagoga. Alabado el Señor. El versículo 44 dice: el siguiente día de ese reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Sea Cristo glorificado. Los gentiles, sí, alabado el Cordero del Señor, guardaban también el día de reposo. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. ¿Lo quieres guardar tú? ¿O quiere, alabado el Cordero del Señor, seguir guardando el domingo, el primer día de la semana? Alabado el Cordero del Señor, que no aparece en la palabra del Señor como que haya que guardarlo. Alabado el Cordero que vive y que reina para siempre. Sea Cristo glorificado. Nunca dijo el Señor, alabado el Señor, por el hecho de que Él haya resucitado el primer día de la semana, el domingo. Alabado el Señor, que se guardara, alabado el Señor, el domingo, el primer día de la semana. Alabado el Señor, porque Él había resucitado de entre los muertos. Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primer día de la semana, que queda claro, alabado el Cordero del Señor, que es domingo. Nadie puede discutir eso, alabado el Cordero del Señor. Pero vamos a leer conforme la palabra del Señor, porque alabado el Cordero del Señor, están diciendo por ahí, alabado el Cordero del Señor, que la iglesia comenzó a reunirse los domingos debido a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual es falso, alabado el Cordero del Señor. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 19 de la palabra del Señor. Leo al pie de la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? El primer día de la semana, el domingo en la noche. Alabado el Señor. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Oiga bien, ahí no dice que estaban reunidos porque estaban celebrando, alabado el Cordero del Señor, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al contrario, los discípulos, alabado el Señor, no creyeron a María Magdalena y la otra María, que habían dicho que el Señor se le había aparecido. Ellos tildaron, alabado el Cordero del Señor, a estas mujeres como que estaban locas, fuera de sí, alabado el Cordero del Señor. No creyeron a los que estas mujeres le habían dicho a los discípulos que habían visto al Señor resucitado. En esta primera reunión, alabado el Cordero del Señor, bien claro dice el texto bíblico que estaban reunidos por miedo de los judíos. Alabado el Cordero del Señor. ¿Por qué? Porque habían dado muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahora perseguían, alabado el Cordero del Señor, a los discípulos. Sea Cristo glorificado. ¿Cuál fue la otra reunión que hubo? Alabado el Cordero del Señor. Fue ciertamente, alabado el Cordero del Señor, el domingo. No, alabado el Cordero del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Sea Cristo glorificado. Juan capítulo 20, versículo 26 de la palabra del Señor. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Sea Cristo glorificado. Es decir, se reunieron un lunes. No fue, alabado el Cordero del Señor, la próxima reunión que tuvieron 8 días después, alabado el Señor, el domingo. Fue un lunes. Sume, alabado el Cordero del Señor, del domingo, alabado el Señor, a 8 días después, cae, alabado el Señor, un lunes. Sea Cristo glorificado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Alabado el Cordero del Señor. Sea Cristo glorificado.
y guarda, comienza a guardar el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, porque te irá bien, mucho bien. En este mensaje de guardar el día séptimo, el día de reposo, con los beneficios que Dios le va a otorgar a todos aquellos que guarden el día de reposo. Leo en la palabra del Señor en Isaías capítulo 56 y versículo 2 en adelante. Isaías 56, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo le daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pasto, yo los llevaré a mi santo monte, oh gloria a Dios, y los recrearé en mi casa de oración. Sea Cristo glorificado. Los holocaustos y los sacrificios serán asestos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amado hermano que me escucha, a la mano tengo mi primer libro, mi primera obra literaria intitulada Las huellas de mi Señor. Es un libro totalmente de poesía, 82 poesías que el Señor me ha dado aparecen en este libro, Las huellas de mi Señor. Se puede pedir a través de Amazon. Dios te bendiga y Dios te guarde.